¿Qué tal, divergentes? ¿Cómo están? Yo no sé ustedes, pero hoy el presidente López Obrador le puso una humillada legendaria con un discurso histórico, con datos realmente históricos, le puso una humillada tremenda a la derecha. Muchos dirán, es que está sonando muy gobiernista, o que muy a favor del peje, muy tirado, pero pues yo aquí también se los he dicho muchas veces. Los indicadores económicos, los principales indicadores económicos en el país son positivos desde hace tiempo, pese a la pandemia, pese a la pandemia. Y hablando en términos que los tecnócratas entienden, hablando de números, de porcentajes, como digo, todos estos indicadores que son los que ellos supuestamente durante muchos años presumieron, pues más aún recibieron una tremenda, tremenda humillada. ¿Y qué es lo y cómo respondieron la derecha este día, después de las reacciones del tercer informe? Con noticias falsas, con desacreditaciones, inflando trending topics en Twitter, que es la única red social en donde ganan, porque pues ahí pagan bots, parece les salen baratos, pero pagan una gran cantidad de bots que infla las tendencias tremendamente, ¿no? Entonces, pues con eso no van a ganar votos. No van a ganar votos. Por eso la derecha está sepultada, está enterrada y no van a poder ganar la presidencia en el 2024. No tienen oportunidad con estos resultados que sinceramente pues son históricos. Y si no me creen, de verdad, si no me creen, miren, googleenlo. Pónganle, no sé, balanza comercial, ¿no? De México. Van a ver los resultados, que ha mejorado la balanza comercial. Destino de inversiones, de inversión extranjera directa, ¿no? ¿Cómo nos ve el mundo a los mexicanos para invertir en México? ¿En qué lugar estamos? Véanlo. Inflación. Paridad peso-dólar. Por primera vez en muchos años, realmente yo no tengo memoria de cuándo se revirtió en un sexenio el incremento del precio del dólar. Pues en este sexenio, poco, pero se ha revertido. Se tomó casi en 22 pesos, 21 algo el dólar. Pues ahorita está a veces abajo de los 20. ¿No? Muchos indicadores de ese tipo, ¿no? Entonces, son datos muy duros que los tecnócratas los entienden muy bien y que no los pueden debatir porque no hay forma de cómo debatirlos. Entonces, pues, la derecha, por más, y sus voceros, por más que chillen, salten, brinquen, pataleen, se revuelquen y digan, jaja, no me dolió, ¿cómo ves que no me dolió? Por dentro están que con urgencia la vitacilina, ¿no? Por dentro están así que, ¿cómo ahorita te odio López Obrador? Pues sí, seguramente, porque no tienen otra forma de cómo hacer más tenue su pena y su dolor, ¿no? De que ellos pues fueron un total y absoluto fracaso. Es más, hoy el diario Reforma, imagínense, yo creo que es uno de los medios a los que se refería Peña Nieto de que lo traicionó. Bueno, pues hoy el diario Reforma publica que la FGR ya cuenta con datos, con informes duros de que Odebrecht depositó 6 millones de dólares en las Islas Vírgenes, en diversos bancos, en diversos momentos, en una cuenta de Emilio Lozoya, para que fuera este dinero entregado a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Son datos duros. Y eso no solamente viene desde México, se confirma desde Brasil, que es donde de verdad han investigado muy duro a Odebrecht y a sus ejecutivos, ¿no? Porque ya en muchos países se han sancionado diversos casos de corrupción relacionados a Odebrecht y solo en México está en proceso, ¿no? Desgraciadamente, porque bueno, el sexenio de Enrique Peña Nieto no se iba a aplicar el harakiri, ¿no? ¿O ustedes cómo ven? Sería iluso, ¿no? Ustedes recuerden cómo hizo Peña Nieto
para investigarse a él mismo, acuérdense, colocando un monigote de lo más patético, que fue Virgilio Andrade, Frodo, que todos muchos recordarán, porque aquella foto muy simbólica, cuando dice, no, hoy se crea la comisión para investigar el caso de la Casa Blanca, ¿no? Y Peña Nieto felicitándolo y el otro así como que, sí, patrón. Uy, o sea, Peña Nieto no se iba a investigar a sí mismo, ¿no? A menos que lo hiciera por algún tipo de rencilla política a alguna persona cercana o de su partido X, ¿no? Pero es ahora que se está investigando y son datos muy duros, ¿eh? Realmente creo que no se necesitó consulta para llevar a Peña Nieto a los tribunales, ¿eh? Creo que va a llegar más pronto de lo que pensábamos, con acusaciones muy, muy, muy duras. Entonces, pues fíjense, ¿cómo demonios la derecha? Es más, denme ideas, de verdad, denme ideas, por favor. Aquí me caes más, hago un video con eso, denme ideas de cómo demonios la derecha pudiera levantarse en esta situación, con todos estos predicamentos. Porque para donde avientes una piedra, hay un acto de corrupción de alguno de los sexenios anteriores. Para el lado que quieran y del tema que quieran. Y del tamaño que quieran. No tienen cómo levantarse. Están en la lona, y si en algún momento, por ejemplo la última elección, que se recuperaron un poquito en la Ciudad de México y en el Estado de México, derivado, como lo hemos dicho aquí, del asunto de la línea 12 del metro, de las marchas feministas y otro tipo de cosas que causaron un gran boicot y un escozor en medios contra la izquierda, pues en general no tienen con qué. Si no es a través de un hecho sangriento o de protestas violentas que lleven un mensaje al resto del país muy equivocado a través de los medios de comunicación, pues no veo cómo pueden llegar, ¿no? O sea, la derecha en realidad no tiene cómo avanzar. Dice Jerónimo Cortés Aguilar, saludos a todos, viva la 4, viva México, viva... Pues sí, señor presidente, el mundo... La verdad es que ese es otro punto que, bueno, ya te adelantaste un poquito, Jerónimo, pero él iba a tratarlo más adelante. A López Obrador, para odio, para coraje de la derecha, ahorita no vi la última medición, pero se había estado colocando como el presidente, el jefe de Estado, el mandatario mejor evaluado del mundo. El mandatario mejor evaluado del mundo. No, pues eso les genera una tremenda diarrea a la derecha, ¿no? Porque, pues, o sea, no, están así de que, no quiero escucharlo, ¿no? ¿Cómo? Así de que, no quiero escuchar, no veo, no oigo, no acepto, no. Pero ni modo, ahí están los hechos. ¿Por qué? Bueno, pues hay diversos factores que evalúan no recuerdo cómo se llama esta organización internacional que evalúa a los jefes de Estado, pero pues va en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con sensación de bienestar de la población, programas sociales, qué tanto abate la pobreza, atrae inversiones, qué tanto controla las finanzas, muchas cosas, ¿no? que puedan ser como factores para que se mida de ese tamaño, ¿no? Al interior, bueno, pero terminando lo del interior, lo del exterior, perdón. Entonces, se llegan muchos comentarios de muchos mandatarios o gente del mundo. Ya ven que incluso Jeremy Corbyn dice tener una buena relación con López Obrador en un momento en el que su imagen no estaba bien posicionada, ¿no? Como el mismo Biden ha pues buscado tener una buena relación, como la tuvo Trump, ¿no? El único como que se pone pesado, tal vez por los desencuentros y roces que ha habido, es el presidente de España, Pedro Sánchez. Bueno, tomando en cuenta que también hay un gran conservadurismo, como el de México. Yo no sé cuál sea peor, el español o el mexicano, pero quizás el español, porque siguen todavía con la locura de mantener a una monarquía enquilosada, corrupta y que lo único que sirve es para hacer escándalos y gastar euros. Bueno, de ahí en fuera, pues la mayor parte de la opinión pública mundial tiene una muy buena imagen del presidente López Obrador.
Eso, a veces me llama la atención porque yo sigo a varios informadores alternativos, por decirlo así, youtubers, que ellos presentan fragmentos de los noticiarios de sus países y hablan mucho de México. Están muy enamorados de México, ¿eh? Muy, muy enamorados. Por lo que dicen los youtubers, pero también por lo que dicen los medios en sus países. Entonces, la verdad que es muy interesante cómo nos ven a los mexicanos. Muchos dicen, un español que estaba viendo ayer, decía que ellos ya quisieran tener a un presidente como López Obrador, por todas las obras grandes que está haciendo. Y vaya que se sabía la lista de las obras que se están haciendo. Habló de la refinería, habló del paso del Istmo, habló del aeropuerto, habló del Sembrando Vida, habló de muchos programas que la verdad que pues yo no había visto. O sea, el sexenio de Peña Nieto no se distinguió pues, por tener grandes obras o de tener grandes programas. Es más, se distinguió por la corrupción. Por ejemplo, un émulo de Peña Nieto es Alfredo del Mazo, aquí en el Estado de México, en donde pues, se ha distinguido por hacer nada. Y su gran programa es el de Salario Rosa. Que ahí sí, la verdad es que sí los utiliza de una forma muy populista, la entrega de tarjetas con cuestiones muy específicas, no es para todas, no es para todas. Con cuestiones muy específicas les entrega a las mujeres una especie de pues, pensión bimestral, ¿no? Pero bueno, ese es su gran programa. De ahí en fuera, pues, obra pública, manejo de la deuda. Ahorita lo que quieren hacer es vender inmuebles del Instituto de Seguridad Social del Estado para saldar deudas y para equilibrar las finanzas que han estado como queso gruyere, todas agujeradas por los ratones de la corrupción. De ahí en fuera, pues no ha hecho nada. Aquí en este nido que es el Estado de México, el nido de los neoliberales, este nido de ratas que se vieron a refugiar después de la derrota del 2018. Entonces, con esos... Con esta gente, con estos antecedentes, ¿cómo demonios la derecha quiere posicionarse? Honestamente, o sea, honestamente, ¿cómo la derecha se quiere posicionar si no tiene triunfos en materia de acciones de gobierno? No tiene. No tiene. Lo único sobre lo que se montan es sobre desgaste político y hechos sangrientos, por ejemplo, como digo, los de la línea 12, que fueron los que le pegaron a la votación en la zona de la Ciudad de México y el Estado de México, a las tradiciones internas también en el Estado de México, por ejemplo, y bueno, en general también en la Ciudad de México, hubieron muchas tradiciones internas de gente que se vendió a la derecha, y gracias a eso avanzaron, pero pues de ahí en fuera no. Y no levantan, porque pues su porcentaje de votación de preferencias electorales, por ahí comentaban los periodistas hace ratito, ya no me dio tiempo de buscar la lista de las preferencias electorales, 74% de la población no votaría por Alfredo del Mazo, 71% por Margarita Zavala no votaría. O sea, sus principales gallos que están tratando de preparar para la elección del 2024, sencillamente están desinflados desde ahorita. No tienen cómo, ¿no? Y estimado Jerónimo, usted dice, el presidente AMLO mandó a traer vitacilina. Sí, lo que yo digo, para beneficio de la derecha, el presidente López Obrador va a subsidiar la vitacilina para toda la derecha que quiera, porque andan muy ardidos. Y también van a haber cojincitos especiales para que se sienten, porque andan muy rosados y nomás ya pobrecitos, ya no, sufren porque pues no hay medicamento, ungüento, superchería, nada les puede quitar el ardor. Se los ve, no es cosa de abrir el Twitter nada más. Yo hace ratito decía, ay, Jesús madre, qué forma de expresarse de nuestras finísimas damas derechosas y gentlemen ingleses que andan por ahí pululando en Twitter, diciendo, es que te paga tus croquetas, es que te entrega seguramente a ti tu no me acuerdo cómo me dijeron, una grosería, ¿no? Son muy groseros. Entonces, pues no salen de eso. O sea, no salen de eso. Por ahí me preguntaba también hace ratito alguien que me enviaba una captura de pantalla
para decirme, oye, ¿es cierto que hicieron, que hubo un accidente con gas del bienestar? Yo, no, no. No, es que de aquí ahí evidentemente es una cuenta falsa de Excelsior y que al parecer está siendo promovida por un publicista de Televisa. Hasta brutos son, hasta brutos son. Entonces, digan, así no pueden llegar ni a la esquina. Su mejor estrategia es el engaño. Y si hay gente que se está dejando engañar, la verdad, mucha gente. Yo creo que así con firmeza, debe de haber como entre un 20 y un 25% de la población firmemente engañada, así que odia al presidente López Obrador, ¿no? Yo creía que eran tal vez un poquito menos, yo le echaba, dije, pues ha de ser como la votación del PAN o de Frena, que son así bien recalcitrantes, ¿no? Groseros y obscenos a la forma de expresarse, ¿no? Y que le tiran al presidente, pues con todo, ¿no? Pero no, realmente tal vez sí puede ser más del 20% de la población que sí están firmemente en contra del presidente. Pero con una firmeza y con una seguridad que te dicen las cosas, como hace ratito también un tipo ahí me contestaba en Twitter. Es que está ahuyentando las inversiones. A ver, güey. ¿Qué parte de que en este momento México es uno de los 10 destinos más atractivos para invertir en el mundo? Y que ya hay muchas promesas de inversión de diversas fábricas, de diversas grandes empresas transnacionales que van a invertir en muchas partes del país. O sea, no lo digo yo, lo pueden checar en medios como Forbes, o El Economista, o El Financiero. Son los medios que pues, la derecha, el FIFI, utiliza para golpear al presidente, pero pues, ahí está, digo, no pueden ocultarlo. Las calificadoras de riesgo, estos grandes gángsters internacionales, grandes buitres de Wall Street, han mejorado la calificación crediticia tanto del gobierno de México como de Pemex. Y eso yo no mando a escribir en el, no ordeno en JP Morgan, ni en ¿cómo se llama? Estas otras, pues, son tres principales calificadoras. Tanto no me vienen a la mente. Pero yo no les mando, ¿no? Yo tampoco soy editor en el Universal, digo en el Universal. No, ellos siguen su campaña de odio. No, en el Economista ni en Forbes. Incluso hace ratito en ABC que leía la nota de lo de Peña en ABC.es. Yo no soy editor de eso, o sea, que les reclamen a ellos, ¿no? Digo, la verdad que tampoco tengo injerencia en el Fondo Monetario Internacional, que ha mejorado su perspectiva de crecimiento para México. La puso en 6%. Tampoco soy alguien que está en la CEPAL diciendo, no, diciéndole a Alicia Bárcena, súbele, que también ayer nos ubicó en 6.2% de crecimiento. Entonces la derecha como con qué argumentos, ¿no? Ahora bien, la derecha en términos generales, y lo he dicho aquí muchas veces, si conocieran qué es la derecha, saldrían corriendo a la izquierda. ¿Sí? La derecha es muy hábil ocultando sus verdaderos principios, sus verdadera ideología, sus verdaderos fines. Son muy hábiles escondiéndolos. Pero una vez que los conocemos, dices, estos tipos son como el anticristo. ¿Qué les pasa? Están enfermos, psicópatas. ¿Y cómo podemos saber cuáles son el verdadero pensamiento de la derecha? Dice, hay un principio muy básico incluso del cristianismo, por sus hechos los conocerás. Y no estoy hablando de los hechos de los últimos 5, 10, 15, 20 años. Estoy hablando de un análisis de los últimos 2 siglos, de cómo se ha comportado siempre los conservadores a lo largo de la historia. Y resulta que siempre hacen lo mismo por las mismas razones, incluso utilizando los mismos métodos.
La diatriba de atacar, atacar, atacar. Bueno, antes eran como en la época, por ejemplo, de la independencia, incluso después de la muerte de Hidalgo y de Morelos, pues fueron muy salvajes, muy, muy salvajes y traicioneros. El mismo Iturbide traicionó a los mismos conservadores de aquí en México que lo apoyaron, ¿no? O sea, para aquellos que son grandes seguidores de Iturbide y que, ay, mi Alteza y su Majestad, y vénganos a gobernar de nuevo su descendencia, es un tipo asesino, bajo soez, ¿no? Traidorcete. Y a lo largo del tiempo, los conservadores siempre hicieron lo mismo. Siempre, incluso, bueno, esto ahí se lo pueden checar en la galería de aquí de Divergente en Facebook. Hace tiempo subí una foto del grupo de conservadores que apoyaban a Maximiliano, por el 1863 más o menos. Pero resulta que la foto la subió el INE de Coahuila, celebrando precisamente a los conservadores. ¿Por qué el INE de Coahuila tendría que hacer eso? Porque es parte de una política directa desde arriba de Lorenzo Córdoba, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, si nos vamos a la historia, vemos que los conservadores siempre han sido violentos en sus formas, muy violentos, nunca negocian, y cuando negocian, y cuando negocian, traicionan después. O sea, a ellos no los puedes tener tranquilos con acuerdos, porque a final de cuentas lo que importa para ellos es su palabra y no aceptan otra cosa. A ver, vayan ustedes y platiquen con el jefe Diego. A ver, traten de negociar con el jefe Diego. En primera les va a hablar con leperadas y les va a hablar así de una forma muy altanera, si es que negocia con ustedes, ¿no? Bueno, entre otros, ¿no? Pero esa es otra característica. Nunca van a negociar y cuando negocian y llegan a un acuerdo, van a traicionar. ¿Okay? ¿Por qué no negocian con cualquiera? ¿Por qué no están a su nivel? Como le digo, comprendiéndolos, uno dice, bueno, pues estos tipos, ¿qué les pasa? ¿Están enfermos? En una sociedad del siglo XXI, pensar que ellos buscan de muchas formas justificar que son genéticamente superiores. Sí. Sí, dicen ellos que son genéticamente superiores, que son más inteligentes, que tienen mejor preparación académica, que son de mejor familia. Obviamente, que tienen mejor posición económica. Y hace una serie de locuras que no las pueden ocultar a la luz del análisis de la historia. Las ocultan en durante sus campañas, durante sus debates políticos, en sus spots, en sus páginas de internet. Y si no hablan de que no, si nosotros somos democráticos, y sí, que queremos el desarrollo de la gente, como pura pinche lengua. Pura dita lengua. Puras mentiras. Bueno, ya no nos vayamos 2 siglos atrás, vayámonos las últimas 2 décadas. ¿Cómo actuaron? Recordemos a Vicente Fox. Cómo nos engañó para llegar a la presidencia y una vez que llegó se consagró como prácticamente el libertador, caudillo y presidente al que nadie le podía toser. Y se rodeaba de un secretario de gobernación que era una mula, con perdón de las mulas. Era un tipo cabeza hueca, cerrado, loco, fanático religioso, que no había forma de cómo tratar con él. Carlos Abascal Carranza.
Y sí, que me escuchen sus descendientes. Carlos Abascal Carranza estaba loco, estaba pirado de su cabeza. Pero ahí lo teníamos en el gobierno de Vicente Fox, ¿no? ¿Cómo ibas a negociar? ¿Cómo un grupo o una comunidad indígena iba a tener espacio para acercarse a dialogar, a exponer sus problemas con un tipo de esas características? Con un tipo que despreciaba a los pobres, pero que apoyaba a otros grupos fanáticos religiosos, como en ese tiempo Jorge Serrano Limón del grupo Provida, que fue, se le persiguió por años después del sexenio de Vicente Fox por sus escándalos de corrupción, porque le dieron varios millones de pesos y este tipo los gastó, yo recuerdo que muy cínicamente en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en aquellos tiempos en CNI, muy cínicamente dijo que ese dinero lo habían empleado para comprar tangas para embarazadas y plumas Montblanc. Que porque las primeras, esta prenda, supuestamente las necesitaban porque ellos atendían a mujeres que estaban queriendo abortar o que tenían embarazos no deseados y que esta era una prenda muy necesaria. Pues hasta la fecha yo no sé qué tan necesaria es esa cosa y ni sé si sea cierto, ¿no? Y que las plumas Montblanc las rifaron para obtener fondos y seguir apoyando su causa. Obviamente después se investigó y eso era falso, pero ese era el signo de la hipocresía del tipo de gobierno que tenían en ese momento en mano los conservadores, ¿no? O sea, gente que podía utilizar los recursos del Estado porque ellos llegaron y les costó trabajo llegar y por eso los utilizaban como se les pegaba su recanija gana. ¿Y por qué ayudar a los pobres? No, los pobres no los pueden ayudar porque son pobres porque quieren. Si quieren dejar de ser pobres, que trabajen. Esa es parte de la ideología de la derecha. Y así ha sido durante, ¿no? Después llegó Felipe Calderón y también, ¿no? ¿Por qué voy a dialogar con los pobres si puedo utilizar la fuerza pública? Y además de utilizar la fuerza pública, puedo justificar mi discurso de violencia y de sometimiento de todos a través de inventarme falsos culpables, ¿no? ¿Cuántos jóvenes están en la cárcel o en las fosas perdidos o que en un momento los presentaron? Dijeron, miren, esos 10 que están ahí muertos y abatidos eran sicarios. Cuando no era así, eran gente común que los fabricaron como culpables, ¿no? Pero la derecha tenía que justificar su discurso y sus acciones para imponerse, porque también una de las estrategias de la derecha es el miedo, es generar miedo. Entonces, tenían a la población choqueada por todos lados, no, creo que no hubo ninguna ciudad del país en donde de pronto aparecían los descabezados por allá, los colgados por acá, los embolsados por allá, los que tiraron en el río por acá, ¿no? Todavía recuerdan aquí algunos cuando el ex procurador Alberto Vaz fue a ver a los albañiles que tiraron muertos aquí en la Marquesa, pues destazados, que se nos estaba desmayando el procurador, pero era parte precisamente del escenario que vivimos y de la forma como operaba la derecha, ¿no? Entonces, esa es la verdadera cara de la derecha que no nos dicen, Por eso es que reafirmo, bueno, ya continuando con Peña Nieto, la corrupción galopante de Peña Nieto, ¿no? Cómo nos quisieron seguir espantando también con lo del gasolinazo. Ustedes recuerdan aquellos días de shock donde estaban asaltando Oxxos, quemando ahorreraces y robando tiendas Electra y nadie sale en la calle y porque hay estado de sitio y todo eso. Doctrina del shock. Y la población viene espantada y mientras tanto el gasolinazo, toma con la roque señal, nos la aplicaron, ¿no? Y de ahí en adelante también los gasolinazos fueron frecuentes, más duros e impunes, ¿no? Porque nadie podía
toserles eso porque nos habían ensartado una reforma energética que ya vimos cómo la aprobaron con moches y que no tenemos de otra, ¿no? Bueno, entonces esa es la verdadera cara de la derecha. Por eso digo, la derecha no se puede levantar porque este discurso no lo pueden decir abiertamente. Van a salir a los medios de comunicación a mentir, a mentir, a mentir. Por ejemplo, hoy Marco Cortés con esta Lady Montajes de la mañana de Televisa. Una de mentiras, una de acusaciones, una sarta de tonterías de Naco Cortés, que yo digo, de plano, o sea, ¿qué clase de basura mental o qué cosa tiene en la cabeza este cuate para decir tantas tonterías por minuto, ¿no? Pero como les digo, si realmente la población supiera, qué es la derecha, se quedarían tal vez en la derecha en México, en el PAN y eso, se quedarían, no sé, 1,500 personas por mucho. Y eso tomando en cuenta los empresarios más potentados del país, sus familiares y algunos fanáticos religiosos que vienen siendo herederos de las grandes familias a las que la independencia, la reforma y la revolución mexicana y después el reparto agrario se los fregó. Esos que todavía se sienten en los pueblos, es cosa, ¿no? Yo sigo siendo el hijo del patrón, el hacendado. Esos son los que odian al presidente López Obrador, porque perdieron sus privilegios y quieren recuperarlos. Esa es la verdadera derecha. Entonces, no tienen para dónde hacerse. Y aquí en Divergente es por eso que les insistimos, pues tal vez no es un tema tan de fondo como lo quisiéramos abordar, porque a veces abordar estos temas hay que echarse un buen clavado, para juntar mucho material. A veces de tanto material también es cansado. Entonces, pues bueno, insistimos en que la población debe de conocer ideológicamente quién es quién, ¿no? Para que no se deje engañar por estos rufianes de la derecha. Y algunos pueden decir, es que en la izquierda están cometiendo eso. A ver, pero hay que ver. En una pirámide, quien está hasta arriba, por ejemplo, es el presidente, que tiene el conocimiento completo de su teoría y del perfil que tiene hacia el gobierno. Y hacia abajo, pues la verdad es que muchas veces se va diluyendo, ¿eh? Sí, lo reconozco. Hacia abajo puede haber corrupción, gente enquilosada, burócratas, todo lo que usted quiera, y gente torpe. ¿Ok? Eso sucede en todos los gobiernos. Pero es mejor que se tenga alguien que dirigiendo al país esté moviendo todas las estructuras con un gran poder y una autoridad que le da su congruencia, a tener desde arriba a un grupo, a un títere de los intereses del capital internacional que corrompen todo hacia abajo. Eso es la derecha, ¿no? O sea, y que si el país está cambiando, y tal vez muchos quisieran ver los cambios más rápido, está cambiando. Las cosas de la noche a la mañana no se pueden. Hace mucho tiempo, yo cuando comenzaba Divergente, no, es más, hace más tiempo, yo le decía que el símil, por ejemplo, puede hacer es que México es como un gran gigante que va a costar mucho moverlo. Imagínense un gigante así tipo Mazinger Z, más grandote, ¿no? Godzilla. Que cuesta mucho para que dé un paso, mucho para que se mueva, mucho para hacerlo reaccionar. Así es, ¿no? El presidente lo decía que era un elefante reumático y mañoso. Pues sí, así es. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cooperar en ese cambio. No podemos quedarnos y decir, es que no sé qué, que no. Muchos criticones nada más ahí. Porque hasta eso, todos estos avances que se lograron en estos 3 años hubieran sido más si no es por la torpeza, la traición a la patria,
la sedición, lo cerrados de cerebro que son muchos, que se han dicho no, 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 no. Y bueno, y ya las quiero cerrar con esto, que este también va a ser tema para otro divergente, pero quiero decirlo hoy, que fue su tercer informe y que, y que tal vez se rompe con una tradición, una tradición de los presidentes de México desde hace mucho tiempo. Cuando un presidente pasaba de la mitad de su sexenio o llegaba al cuarto año y que empezaban a moverse las aguas con los siguientes candidatos de todas las corrientes políticas, pero especialmente al oficial, en ese momento se relegaba al mandatario en funciones y se le hacía caso al candidato. Ya más o menos se sabía. Por ejemplo, vamos al caso más reciente, que fue el de Peña Nieto. Peña Nieto, desde que era gobernador y desde que Televisa lo empezó a vestir como ese muñeco de plástico que nos vendieron, era un gobernador poderoso que hacía las veces de dirigente nacional del partido y que colocaba o quitaba candidatos a gobernador. Fue muy poderoso Peña Nieto, aunque lo ven así tarugo y todo lo que quieran. Cuando era gobernador del Estado de México, ya lo pintaban presidencial. Entonces todos así como que, señor presidente, pase lo que usted guste. Y así lo hicieron creer durante mucho tiempo, bueno, porque sabían que iba a ser el siguiente candidato presidencial y muy probablemente sabían que iba a ser el próximo presidente de la República. Por eso se le cuadraban. Es más, hasta Calderón negoció con él. Calderón lo apoyó a Peña Nieto. Pero entonces, cuando fue presidente, como citó a López Obrador, ya después cuando llegó a ser presidente, se volvió en sus últimos años el payaso de las cachetadas, porque ya nadie lo respetó, en esa antigua tradición de que muera el rey, viva el rey. Así de que ya va para afuera, ya no le hagan mucho caso, vamos a hacerle reverencias al nuevo que viene. López Obrador va a romper con esa tradición, porque es más, tan la va a romper esa tradición que muchos quisieran o van a sentir el efecto cuando termine su gobierno de que quisieran que estuviera él todavía ahí presente. Y el candidato, que sobre todo de Morena, que pudiera llegar a ganar en el 24, va a tener que hacer, miren, milagros. Va a tener que trabajar mucho, que lo dudo que lo logren, para poder siquiera acercarse un poquito a la imagen que deja el presidente López Obrador. Acercarse, o sea, a quererle hacer un poquito de sombra. Porque el presidente López Obrador va a seguir siendo presidente y presidente fuerte hasta el último día de su mandato. Adiós esa costumbre que les digo de muera el rey y viva el rey, no. Y el que llegue va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder llenar sus zapatos, que sinceramente lo dudo mucho. Estamos viviendo un momento histórico. Así como en el 34, que llegó Lázaro Cárdenas, así estamos viviendo este momento. Un nuevo cambio de modelo económico, un nuevo cambio en la forma de cómo relacionarse con la población y cómo ver a la población. ¿Ok? Entonces, pues bueno, lástima, derechosos, síganse poniendo toda la vitacilina que tengan cerca, háganse cosas en baños de asiento, pónganse sales de no sé qué tanta cosa, échense talco por todo el cuerpo para que no les arda ¿cómo se llama? Bueno, ¿para qué les digo? Aquí no recuerden que no usamos malas palabras ni albures. Lo siento, derechosos, pero pues así va a ser y váyanse aguantando. Y a la militancia de izquierda, a la gente progresista, pues
pues échenle más ganitas para prepararse, ¿no? Porque también a veces pareciera que son derechosos disfrazados de izquierda, ¿no? Hay que trabajar la ideología, no hay que dejarse ir por noticias falsas, ¿ok? Bueno, ya saben, esto, neta, compártanlo, compártanlo, porque la neta no lo van a ver en los medios de comunicación convencionales, ¿va? Compartan, 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 porque les digo que últimamente los algoritmos me traen, miren, asoleado y no van a querer que sigan creciendo los medios alternativos. Habemos medios alternativos que estamos dando la batalla contra contra la otrora poderosa aplanadora de los medios convencionales. Y no nos vamos a dejar. Y si al rato no estoy yo, van a venir otros 10 que van a hacer continuar el trabajo. Y tal vez alguno de esos 10 van a ser algunos de ustedes. Síganle echando ganas. Nos vemos.